varios ya han manifestado su postura en favor de Gabriel Boric, entre ellos la presidenta interina del partido. Vamos a tomar contacto también con otro que está a favor y es el senador Francisco Huenchumilla. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Matilde? Buenas tardes. Bueno, usted había manifestado su opinión, su apoyo a Gabriel Boric ya antes de que se realice esta Junta Nacional, y la presidenta Carmen Frey se reúne con Gabriel Boric, dice que va a pedir el apoyo de la democracia cristiana en la Junta, y lo que recibe es un mar de críticas de los mismos demócratas cristianos. ¿Cómo ve esta división, esta nueva división en su partido? El proceso electoral reciente nos ha colocado en una disyuntiva entre la extrema derecha y la candidatura de Gabriel Boric. Y entonces nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer el día 19 de diciembre. Y naturalmente que no podemos votar por una candidatura de extrema derecha, por historia, por lo que representa acá, por su programa, por lo que ha dicho, por sus actitudes discriminatorias, por su recordatorio de la dictadura. Entonces no tenemos una alternativa y vamos a votar en consecuencia por Gabriel Boric. Y esto es sin condiciones, sin pedir nada, sin entrar al gobierno, sino por una conducta ética respecto de lo que representa José Antonio Kast. Ahora, pero esta convicción y esta conducta ética parece que no la tienen todos los miembros de su partido, que han dicho que van a hacer oposición, que no saben, que probablemente voten en blanco, y sacan a relucir una cantidad de desencuentros anteriores que pareciera que no están calibrando a lo que se están enfrentando por poder restar un apoyo al candidato Boric. ¿Usted lo comparte la apreciación? Algunas voces aisladas yo he escuchado que están en esa dirección, pero no se dan cuenta que votar en blanco o llamar a libertad de acción significa votar por Kast. Entonces a mí me parece que esa es una actitud incomprensible para mí, y siempre en los partidos puede haber una libertad para opinar, pero aquí estamos frente a una coyuntura muy compleja, muy difícil. Yo no me imagino a la democracia haciendo historia política en Chile, votando en esta oportunidad por alguien que representa a la ultraderecha en Chile, fenómeno que se ha dado en Brasil, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Por lo tanto, yo espero que mayoritariamente la Junta Nacional se pronuncie por votar a favor de la candidatura de Gabriel Boric. Ahora siempre hay desencuentros entre las coaliciones y los partidos, pero uno no puede entrar a las cosas pequeñas cuando está en juego el destino de Chile en esta elección tan polarizada, por así decirlo, ¿no? Ahora, senador, ¿cómo se borran ciertas palabras o ciertas expresiones? Y voy a hace muy pocos días atrás de la misma senadora Proboste, cuando dice y se refiere a Gabriel Boric ya no como el candidato del Partido Comunista, sino que el candidato de la extrema izquierda. Porque para un militante de la democracia cristiana no le resulta atractivo ni menos convincente votar por el candidato de la extrema izquierda. Mire, en las campañas siempre se dicen muchas cosas, el calor del debate, la necesidad de proyectarse, de autoidentidad, de diferenciarse, lleva a este tipo de dichos. Sucede también en los debates en el Senado, muchas veces con proyectos de ley. Es la política, es el conflicto que significa la actividad política, pero creo que al momento de tomar una definición de fondo hay que poner paños fríos, hay que tranquilizarse y ver qué es lo más conveniente para el país. Y en ese sentido creo yo que no cabe ninguna otra alternativa sino que votar derechamente por Gabriel Boric, lo cual no significa sumarse a esa candidatura. Ellos tendrán la responsabilidad, si es que ganan, de conducir el Estado y de hacer todo lo necesario para cumplir su programa, para preservar la democracia, el sistema, la Convención Constitucional, en fin, tendrán una larga tarea y mucha responsabilidad. Ahora, senador, con la experiencia que usted tiene, ¿qué es lo que debería ser la candidatura de Gabriel Boric, que sacó solo 65.000 votos más que en la primaria? Se sabe que las segundas vueltas se ganan mirando el centro, que se hacen reestructuras a los equipos políticos. ¿Cuál sería su
consejo o recomendación si se la pidieran en algún caso. Mire, yo puedo dar una opinión en el sentido de que en política siempre uno tiene que sumar y por lo tanto tiene que examinar en la proposición que hace de manera de tal de sumar al máximo de gente posible. Dejar las intolerancias a un lado, a veces no hablar de más, a veces hay que estarse callado y no decir cosas que puedan herir a determinados sectores, corregir algunas cosas que puedan verse a propósito de la nueva mirada que se tiene con lo que dijo la gente. Como se dijo en una elección pasada, hay que escuchar la voz de la gente. Hoy día hay problemas más acuciantes que antes. Creo que el tema de la seguridad, del orden y de la no violencia ha tomado una connotación muy especial. El tema de la economía es muy clave. Entonces, bueno, son todos esos temas los que tiene que, digamos, redireccionar esa candidatura para que pueda sumar a mucha más gente y pueda obtener un triunfo, sin por ello desnaturalizar sus propósitos iniciales y lo que significa el ADN de su programa y de su proyecto político. ¿Cuán pesada es la mochila del Partido Comunista para Gabriel Boric? Es lo que todos expresan, sobre todo dentro de la democracia cristiana, los que están evaluando el apoyo. Todos estos desencuentros que también ha tenido el propio candidato con el Partido Comunista, que ayer salga a decir que él busca un gobierno transversal y inmediatamente salga el Partido Comunista a pedirle explicaciones, digamos, no deja bien parado al candidato. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Partido Comunista o Gabriel Boric frente al Partido Comunista? Mire, yo nunca me he comprado ese discurso anticomunista en Chile respecto de una corriente ideológica mundial que fracasó cuando cayó la Unión Soviética y que por lo tanto son otros tiempos. Hoy día el mundo bipolar ya no existe. Pero creo que dadas las circunstancias en Chile, es fundamental que exista prudencia en lo que se dice y que muchas veces las cosas haya que conversarlas en privado y no decir cosas en público y tener un poquito de humildad y de tolerancia. Y a veces eso le pasa la cuenta a algunos que hablan de más, cuando a lo mejor el silencio les haría mucho mejor y no le hace un favor a su candidato. Así que creo que ahí hay un poquito que a veces es necesario el silencio más que las palabras. Senador, hoy día en esta actividad en La Pintana, Gabriel Boric, ahí junto precisamente a una demócrata cristiana, Claudio Pizarro, que es la alcaldesa de La Pintana, él decía, me bajé del árbol y llegué al territorio. Me bajé del árbol es algo parecido al escuché la voz de la gente, porque bajarse del árbol significa varias cosas, llegar al terreno, encontrarse con la gente y desde esa perspectiva también encontrarse con mucha gente que no votó por él, y me refiero, por ejemplo, a su zona, la Araucanía. Fíjese que yo no lo encuentro incompatible porque el árbol simboliza tener una mirada de altura y no de bajeza, o te da el horizonte, y entonces uno tiene una mejor perspectiva de lo que está sucediendo en todos los territorios, en todo el país. Pero bajar a terreno también significa entrar más en contacto con la realidad, con la cruda realidad que vive la gente, sobre todo los sectores más populares, que lo conoce muy bien la distinguida camarada y amiga Claudia Pizarro, ¿no? De tal manera que yo creo que es una buena combinación. Gabriel Boric ha sido fuerte su votación en la región metropolitana y en ciudades, capitales regionales, pero no dentro de las regiones propiamente tal. En el norte fue muy fuerte José Antonio Kast junto con Franco Parisi. En el sur ha sido muy marcado la preferencia por Kast. ¿Cuál es la recomendación para llegar a ese electorado? Mire, efectivamente nosotros tenemos en el sur un problema de violencia que yo no lo he negado y lo sufre la gente. Y en el norte tenemos todo el tema de migración. En consecuencia, yo creo que tiene que haber un discurso que permita compatibilizar el desarrollo y lo que el país necesita con la necesaria tranquilidad y el combate a la violencia y el tratamiento adecuado de lo que significa la migración en Chile, que es un fenómeno mundial, que siempre ha habido migraciones en la historia de la humanidad, que los chilenos también hemos sido migrantes en la dictadura, en Argentina en los tiempos pasados,
y por eso se requiere un discurso clarificador respecto a ese electorado, tanto en el sur como en el norte, y creo que eso es lo que tiene que rectificar precisamente la candidatura de Gabriel, ¿no? Pero eso se hace, ¿es posible hacerlo en 27 días? ¿Eso se hace con un discurso? ¿Cuán creíble puede resultar un discurso de esas características cuando el discurso hasta ahora ha tomado otros temas? Es porque uno tiene que escuchar la realidad y analizar la realidad, hacerse cargo del nuevo escenario que tenemos en Chile, de lo que pasó en esta vuelta, de las preferencias de la gente y buscar una explicación por qué pasó lo que pasó. Esa es la sabiduría que tiene que tener una candidatura si es que quiere llegar no solo a la mente de los votantes, sino que también a su corazón, a sus emociones, a los sufrimientos que está teniendo, a la realidad que están viviendo. Entonces, esa es la tarea que tiene que tener rápidamente una candidatura si es que quiere ser competitiva y ganar en la segunda vuelta, para dar una respuesta a las inquietudes y necesidades de la gente en esos ámbitos. ¿Usted ha tomado contacto con alguna parte del comando de Gabriel Boric como para, no sé, tener que reciban insumos distintos? Bueno, siempre uno tiene amigos que están en ese ámbito con los cuales conversa, pero directamente con alguien del comando de Gabriel no he tenido ninguna conversación, salvo con el senador Juan Ignacio Latorre de acá del Senado y de otros personeros que están más bien en la periferia del Frente Amplio, pero no he tenido la oportunidad de conversar directamente con alguien del comando del... ¿Cuán pesado puede significar para Gabriel Boric incorporar a partidos, a personas que representan todo lo que ellos mismos renegaron, los representantes de los 30 años, de las políticas de entreguismo? ¿Es posible, sin, digamos, traicionar o defraudar al electorado que sí votó por ellos, para convencer a otros que todavía no han votado? Mire, aquí hubo distintas coaliciones compitiendo para la jefatura del Estado en Chile. El Frente Amplio es una coalición, ellos pasaron a segunda vuelta, ellos tienen su programa, la gente los eligió como una alternativa, ellos tienen que asumir su responsabilidad. El resto no estamos asumiendo ningún cargo, ni estamos pidiendo ninguno, no estamos asumiendo parte de la coalición, ellos tienen que asumir en consecuencia esa responsabilidad. Ellos ojalá ganen y tendrán que hacer su programa y su gestión política. Nosotros simplemente estamos dándole el apoyo frente a la disyuntiva que tenemos con tener al frente a un candidato como Kast, de tal manera que esa responsabilidad le corresponde asumir al Frente Amplio. Ya veremos el curso de los acontecimientos, qué pasa más adelante, porque yo mismo soy partidario de no negar la sal y el agua a ningún gobierno. Siempre el diálogo es importante y verificar las cosas en su mérito, porque tenemos que fijarnos en el bien de Chile, en el bien de la gente, en lo mucho que hay que hacer en materia social, en materia económica, en materia de seguridad, etcétera, ¿no? Senador, ¿cómo ve la nueva composición del Congreso? Tanto ahí en la Cámara Alta ya van a ser 50 y quedó absolutamente dividido, prácticamente 50 y 50, y en la Cámara entraron fuerzas nuevas como el Partido Republicano y el Partido de la Gente de Franco Parisi. Este escenario nuevo, para cualquiera de las dos coaliciones que gane, va a tener que tener una contraparte institucional en el Congreso y específicamente en el Senado. Y efectivamente en el Senado quedamos empatados 25-25 en teoría, y eso implica dos cosas. Una, tener una gobernabilidad interna que nos permita conducir el Senado, trabajar en las comisiones, compartir responsabilidades, pero al mismo tiempo generar un ambiente que nos permita dialogar con el Ejecutivo, cualquiera que sea, para cómo vamos a sacar adelante, cómo vamos a concordar los acuerdos para que puedan salir adelante los distintos proyectos que cualquier ejecutivo quiera sacar adelante. Yo encuentro impensable un escenario en que pudiera haber un enfrentamiento entre el Senado y el Ejecutivo. No, creo que tenemos que tener un espíritu de colaboración, pero una colaboración crítica, abierta,
y en ningún caso negar la sal y el agua, porque lo que está en juego es la gobernabilidad, es el sistema democrático y el éxito de la Convención Constitucional. Así que tenemos una tremenda responsabilidad al efecto. Bueno, pero en definitiva, y muy breve, senador, esto significa que tampoco ninguna candidatura va a poder realizar una reforma trascendental. Eso sí, eso significa que hay que hacer las reformas que por naturaleza son graduales y que por lo tanto tendrá que buscar los acuerdos necesarios para avanzar. Entonces el país necesita hacer los cambios que la gente demanda, pero al mismo tiempo quiere tranquilidad, quiere paz, quiere no violencia. Y entonces creo que la gestión política del gobierno, de su comité político, es clave buscar a las personas que puedan ser dialogantes con el Congreso, porque los gobiernos siempre han fracasado en el último tiempo por falta de gestión política. Entonces esa va a ser la clave para poder, entre los dos poderes del Estado, sacar el país adelante. Muy bien. Senador Francisco Buentumilla, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde aquí en CNN Chile. Gracias, Matilde. Buenas tardes. Buenas tardes.